Libro The Early Spring, por Gu Niang Bie Ku. Capítulo 6. Luan Nian, el alborotador. El primer día de trabajo transcurrió casi a la perfección, salvo que Luan Nian le aconsejó que cambiara de empleo. Pero, ¿quién era Shang Chitao? Era alguien que había cultivado una mentalidad resiliente desde la infancia, por lo que su frustración se disipó rápidamente. Simplemente etiquetó en silencio a Luan Nian como difícil de tratar, rara y un poco molesta. En secreto pensó, no voy a renunciar. Shang Chitao regresó a casa cerca de la medianoche, con el vecindario sumido en la oscuridad. Detrás de ella se oía el sonido de las ruedas de una maleta raspando contra el suelo, un ruido que la acompañó durante todo el camino, que recordaba a una película de terror. Echó a correr, se lanzó a la escalera tenuemente iluminada, subió corriendo de un tirón y se metió en su habitación, cerrando la puerta con llave. Justo cuando se había cambiado el vestido por el pijama, oyó un clic en la puerta y dio un respingo de susto. Después se oyó el leve sonido de las ruedas de una maleta rodando dentro de la habitación, seguido de silencio. Era una de sus compañeras de piso a la que nunca había conocido. Shang Chitao esperó un rato, confirmando que no usaría el baño. Luego se puso una camiseta grande y se dirigió a la ducha. La rapidez con la que se lavó la asombró incluso a ella misma. Cuando ya estaba acostada en la cama, la puerta de la habitación se abrió y oyó que alguien entraba al baño. A la mañana siguiente, en cuanto abrió los ojos, cogió su pequeño lavabo y empujó la puerta, solo para ver que la puerta de enfrente también estaba abierta. Allí estaba un chico alto y delgado. Sin sus lentes de contacto, Shang Chitao no pudo distinguir bien sus rasgos, pero aún así le dedicó una sonrisa amable. «Puedes usar el baño. Yo iré a la cocina», dijo el chico en voz baja, girándose hacia la cocina y dejando el baño para Shang Chitao sin esperar sus gracias. Cuando Shang Chitao terminó de arreglarse, se echó la bolsa al hombro y salió. Se topó con él de nuevo. Esta vez, por fin pudo verlo con claridad. Un chico con un aire intelectual marcado, que parecía mucho más amigable que Luke. ¿Luke? Shang Chitao se sobresaltó. ¿Pensando en esa maldición tan temprano por la mañana? ¿Vas a trabajar? El chico le sonrió, dando inicio a la conversación. Sí, ¿tú también te levantas temprano? Sí, quiero hacer una prueba en la empresa. Shang Chitao echó un vistazo a la mochila del chico que llevaba el logo de su empresa. Vaya, era una empresa muy buena. Al notar su mirada, el chico sonrió tímidamente. Nuestra empresa tampoco es gran cosa. Muchas horas extras y viajes de negocios, muy exigente. ¿Y tú? ¿Dónde trabajas? Lin Mei. ¿Lin Mei? Muchos de los anuncios de nuestra empresa son creados por Lin Mei. Shang Chitao también se sintió un poco tímido. Pero nada de eso lo hice yo. Lo hizo esa maldición, Luke. Su sinceridad y franqueza hicieron que el chico la mirara de reojo otra vez. Un silencio repentino se instaló entre ellos mientras caminaban hacia la parada del autobús, esperando bajo la ligera llovizna matutina. Me llamo Sun Yuanchu. ¿Y usted? ¿Es el Yuanchu de con la ambición desbordante de recorrer los 4 mares, anhelo extender mis alas y viajar lejos? Preguntó Shang Chitao con una sonrisa. ¿De verdad lo sabes? Mi padre me enseñó a memorizarlo. Soy Shang Chitao. Tras decir esto, Shang Chitao subió al autobús, se sentó junto a la ventana y se despidió de Sun Yuanchu con la mano. Cuando Shang Chitao era joven, el viejo Shang se esforzó por convertirla en una gran escritora. Le enseñó a recitar poesía a diario y le leía libros. Shang Chitao recitaba los poemas y leía los libros con diligencia, pero poco a poco se fue convirtiendo en una niña pequeña, como Adou, que apenas podía recibir apoyo, sin talento. El viejo Shang le confió en secreto a Dachai. De nuevo en el autobús que se balanceaba, sacó un libro para leer. Los jóvenes están llenos de energía, incluso con solo 5 horas de sueño, pueden parecer frescos y alerta por la mañana. Tenía en la mano un delgado libro de inglés para negocios. Fue durante la firma del contrato del día anterior cuando escuchó a otros compañeros de su grupo mezclando inglés en sus conversaciones. Algunas palabras le costaron recordar su significado. De repente, sintió una gran diferencia entre ella y ellos, así que buscó este libro de referencia en cuanto llegó a casa. Hay cosas que son realmente extrañas. Durante su época de estudiante, el mundo le parecía pequeño, y el hecho de ser una persona con un rendimiento superior al promedio no le generaba ninguna sensación de crisis.
Sin embargo, tras un solo día de trabajo, esa sensación de crisis ya la había alcanzado. Zhang Zitao no podía explicar del todo por qué, pero quizás fueron las palabras de Luan Nian: te sugiero que busques otro trabajo, las que la habían afectado profundamente. Leer en el autobús resultó ser sorprendentemente eficaz. Repasó más de 30 palabras y leyó un poema en inglés, terminando justo cuando el autobús llegaba a su parada. El largo viaje en autobús no fue nada aburrido. De hecho, le pareció productivo. Metió el libro en su mochila y bajó del autobús. Su vestido color albaricoque ondeaba con sus movimientos, dándole un aire juvenil y elegante. Caminó con paso ligero hacia la empresa y se coló en el ascensor justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse. Cuando levantó la vista, vio a Luan Nian. Él no pareció sorprendido de verla. Quien tarda en arrancar, tarda en levantar el vuelo. Si eres lento y no estás dispuesto a esforzarte, nunca superarás el periodo de prueba. Luan Nian le dedicó una sonrisa forzada y fingida, y bromeó: recursos humanos aún no ha llegado. ¿Eh? Sus palabras interrumpieron el saludo matutino que Zhang Zitao pretendía dar, dejando sus ojos llenos de signos de interrogación, grandes y pequeños. No hace falta que vengas tan temprano a presentar tu carta de renuncia, añadió Luan Nian, suponiendo que ella no lo entendería, justo cuando el ascensor se abrió con un pitido. Sus largas piernas rodearon a Zhang Zitao mientras se dirigía a la oficina. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era imposible discernir si era juguetona o burlona, pero su expresión reflejaba una presión innegable: maldición. Zhang Zitao maldijo para sus adentros, imitando el tono de las películas taiwanesas. La motivación que se había dado al despertar se desvaneció con las 2 frases de Luan Nian, dejándola repentinamente algo desanimada. En silencio, lo siguió antes de dirigirse discretamente a su puesto de trabajo. ¿Acaso a otros recién graduados les aconsejan renunciar 2 días seguidos? Al mirar a su alrededor, notó que los puestos de trabajo estaban en silencio. Había llegado antes de las 8, hora en que la mayoría de la empresa aún dormía. Sacó el material para la tarea del segundo día, una guía básica del sector que explicaba algunos de los términos técnicos. Los términos eran oscuros y difíciles de comprender. Zhang Zitao tuvo que consultar material de referencia mientras intentaba entenderlos, apenas logrando rozar la superficie. Cuando ya había leído la mitad del manual, sus colegas finalmente comenzaron a llegar. Kitty, del mismo grupo, pareció sorprendida al ver a Zhang Zitao. «¿Llegaste tan temprano?» «No entendí algunos de los temas de hoy, así que vine temprano para repasarlos», explicó Zhang Zitao, señalando los documentos que tenía en la mano. «¿La introducción a la industria de hoy?», preguntó Kitty. «Sí». En cuanto Zhang Zitao dijo «sí», notó la extraña expresión de Kitty y de repente comprendió que, para ellas, probablemente se trataba de algo que ya sabían. Pero fue sincera. Admitir que no entendía no era vergonzoso, aunque se le ruborizó ligeramente el rostro. El sentimiento de superioridad de Kitty se acentuó. El entorno laboral no es sencillo. Muchos, desde el primer día, comprenden la dinámica interpersonal de la empresa. Naturalmente, saben que los recién graduados del Departamento de Planificación tienen un futuro más prometedor. El Departamento de Mercadotecnia puede gestionar presupuestos, pero eso es solo una pequeña parte del equipo. La mayoría termina corriendo de un lado a otro en los eventos, ocupándose de la ejecución. Como dijo la mentora de Kitty, el último escalón de la cadena alimenticia. Zhang Zitao desconocía el desdén que Kitty albergaba en su corazón. Su atención estaba completamente centrada en el manual, ansiosa por comprender su contenido lo más rápido posible. Ni siquiera se percató de la llegada de Lumi. Lumi dejó una taza de café sobre su escritorio y dijo con naturalidad: «Aquí tienes tu café». Sobresaltada, Zhang Zitao se levantó apresuradamente, solo para ser empujada de nuevo a su silla por Lumi. «Eres la primera a la que su mentora le trae café en su segundo día de trabajo». La chica de Pekín tenía una voz fuerte y un don para las bromas ingeniosas, lo que hizo que el comentario resultara particularmente divertido y provocara risas entre todos, que se pusieron de pie para observar. Lumi, sin embargo, no le prestó atención y le dijo a Zhang Zitao: «Así sigue. Cambiemos un poco la cultura de la empresa. Aunque me encantaría probar el café de mi aprendiz, me alegra que no estemos atados a tales convenciones». Lumi la estaba tomando el pelo. No era de formalidades.
Otros mentores podrían beber el café de sus aprendices mientras se quejaban en secreto de su incompetencia, pero ella jamás haría tal cosa. Le caía bien su aprendiz, torpe y algo ingenua, cuya sencillez le producía alegría. Shang Chitao rió entre dientes y dijo, «Gracias, Lumi». Pero en su interior tomó nota. La cultura de la empresa dictaba que los mentores debían ser respetados. Era como la antigua tradición del aprendizaje, que implicaba quemar incienso, servir té e inclinarse. Una vez maestro, siempre padre. Ese parecía ser el principio aquí. Capítulo 7. Un tonto como tú. Shang Chitao recordó lo del café y fue directamente a la cafetería a la mañana siguiente después de bajarse del autobús. Nunca antes había tenido la costumbre de tomar café. Incluso durante sus días de estudiante, solo bebía unos pocos paquetes de café instantáneo para mantenerse alerta mientras estudiaba para los exámenes. Su idea era simple. Quería que su mentora bebiera el café que ella había comprado, para ayudarla a mantener la cabeza bien alta frente a todos. Acababa de pagar y estaba allí de pie esperando, recta y rígida, lo que añadía un toque de formalidad a la atmósfera, por lo demás relajada, que la rodeaba. El barista gritó, «¡Su café está listo!». «Gracias», dijo. Se giró para coger el café y vio a Luan Nian de pie junto al mostrador. Nerviosa, dijo apresuradamente, «Buenos días, Luke». Ni siquiera se le ocurrió ofrecerle una taza de café a su jefe. «Buenos días», respondió Luan Nian brevemente, sin decir nada más. Shang Chitao se sintió algo incómoda y asustada. Soltó de repente, «Adiós, Luke», y se dio la vuelta para salir corriendo. Ni siquiera tuvo la inteligencia emocional para ofrecerle una taza de café a Luan Nian. Ella era realmente una completa tonta. Hoy fue el día de capacitación para el reclutamiento en el campus. Shang Chitao estaba sentada en la sala de capacitación, viendo el video de orientación para nuevos empleados. Pensaba que vería una historia inspiradora de la empresa, pero olvidó que trabajaba en Lingmei. En Lingmei nunca se molestaban en discursos motivacionales, preferían hablar de las duras realidades. La última parte del nuevo video de orientación para empleados de Lingmei mostraba las tasas de rechazo de los recién graduados durante la última década, lo cual resultó impactante. Al final aparecía una frase que decía, «Si sientes que no estás a la altura, no hay nada de qué avergonzarse. Levántate, sal de esta sala de capacitación y aún así recibirás 2 meses de salario como compensación». Shang Chitao recordó que Luan Nian le había aconsejado que renunciara e incluso sintió, en ese momento, que él velaba por sus intereses. Tras finalizar el video, la sala de formación quedó en silencio. Tracy sonrió a todos. No hay necesidad de ponerse tan serios. Para la segunda sesión de hoy, tenemos la suerte de contar con Luke, el consultor creativo de la empresa y jefe del departamento de planificación. Aunque Luke solo tiene 28 años, ganó un premio internacional de publicidad a los 22 y es reconocido como un genio creativo en el sector. Démosle un fuerte aplauso. ¿Qué clase de presentación absurda fue esa? El ceño fruncido de Luan Nian denotaba su descontento con la presentación de mal gusto de Tracy. Realmente no era una persona de buen carácter. Shang Chitao lo observaba desde la última fila, pensando que Lumi tenía razón. Debía mantenerse alejada de él en el futuro. Pero lo que exponía era realmente excelente. Explicaba los principios creativos de Lingmei: sencillez, sofisticación, calidez y estética. Sus diapositivas de PowerPoint también reflejaban a la perfección estos principios. Cada página era sencillamente deslumbrante. Escucharle hablar de estas cosas fue un inmenso placer. También fue conciso y eficiente. Su presentación de 40 minutos no contenía palabras innecesarias. Al terminar, Tracy lo retuvo al frente para una sesión de preguntas y respuestas. Kitty levantó la mano más rápido. ¿Puedo preguntar si Luke está soltero? Todos rieron, pero Luan Nian fingió no haber oído nada y con expresión impasible dijo, «Siguiente pregunta». Odiaba las bromas inapropiadas en ese tipo de situaciones. Hacerles perder el tiempo a todos era como robar o asesinar. Entonces, ¿la empresa permite que los compañeros hablen de amor internamente?, preguntó otro compañero. La empresa no prohíbe que los empleados tengan citas, pero hay 2 principios. No se permiten relaciones entre superiores y subordinados, ni la participación en departamentos con intereses contrapuestos, respondió Tracy a la pregunta, y luego animó a todos. Seguro que todos tenéis preguntas profesionales para Luke. Esta es una oportunidad única.
Todos guardaron silencio. Shang Shitao tenía muchas preguntas, pero no se atrevió a preguntarle a Luan Nian. Temía que él le aconsejara públicamente que renunciara. Eso sería totalmente humillante. Así que bajó la cabeza y las anotó en su cuaderno, pensando que se las preguntaría a Lumi más tarde. Luan Nian observó a la gente sentada debajo del escenario y de repente se sintió algo decepcionado con este grupo de reclutas. Ninguno mostraba carácter. La más tímida prácticamente escondía la cabeza entre las rodillas. Se encogió de hombros ante Tracy, se dio la vuelta y salió de la sala de entrenamiento. En aquel momento, Shang Shitao desconocía que el trabajo solía ser así. Si perdías la mejor oportunidad para hacer preguntas, sería difícil tener otra. Para cuando terminó la capacitación y regresó a su puesto de trabajo, Lumi ya se había marchado al lugar del evento. Se sentó en su escritorio, repasando los conceptos básicos del sector que no había terminado por la mañana, con su libreta repleta de anotaciones. Shang Shitao tenía una fortaleza, tenía una caligrafía excelente. Cuando estaba en la escuela primaria, una repentina moda de aprender caligrafía se extendió por Bingcheng. Después de clases, los niños hacían fila con sus mochilas para aprender a escribir, caligrafía con pincel, caligrafía con pluma. La única clase extracurricular que Shang Shitao tomó en su vida fue caligrafía. Ella fue más persistente que los demás en aprender a escribir. Para cuando llegó a la secundaria, la moda de la caligrafía había pasado y todos dejaron de aprender. Pero ella seguía yendo a casa de su maestra después de clases para practicar. Por eso, su letra realmente destacaba. Cada trazo rebosaba de gracia. Incluso cuando garabateaba al azar en el papel, había una sensación de belleza. Usaba su excelente caligrafía para tomar notas sobre los fundamentos de la industria, trabajando con tal concentración que incluso se olvidaba de comer. Cuando terminó de repasar el material y levantó la vista, vio la luna baja en el cielo occidental. Miró su reloj, las 10:30 p.m. Si se daba prisa, aún podría alcanzar el último autobús. Se puso de pie de un salto, se echó la mochila al hombro y salió disparada de la oficina como un rayo. Incluso después de subir al autobús, su mente seguía llena de esos términos oscuros y difíciles. ATL, BTL, AE, informe creativo, PR. Muchas de estas palabras las había visto en libros de texto o escuchado de sus profesores, pero en el contexto laboral eran completamente diferentes. Shang Shitao pensó en Kitty, que parecía saberlo todo, brillando como el sol. En su primera semana de trabajo, la mente de Shang Shitao estaba repleta de conocimientos. Esta eficiencia de aprendizaje de alta frecuencia superaba con creces lo que había experimentado en la escuela. Sentía que todo iba bien, excepto por Luan Nian. Lumi le había endosado la tarea de comunicarse con Luan Nian, y Shang Shitao intentó negarse, diciendo que no se sentía capaz. Pero Lumi la interrumpió. Nunca digas que no puedes hacer algo, especialmente delante de Luke. Ten cuidado, o podría ser que Recursos Humanos tramite tu renuncia ese mismo día. Y piénsalo así, si puedes con un jefe como Luke, ¿qué otros demonios o monstruos no podrás con los que no podrás lidiar en el futuro? ¿Verdad? Le lavó el cerebro Lumi a Shang Shitao. Como heredera de una empresa de demolición que se movía libremente por el centro de Pekín, el trabajo era solo una forma de mantenerse ocupada. Si pudiera evitar ver la cara de enfado de Luan Nian, sería perfecto. ¿Y cómo manejaste la situación con Luke? Shang Shitao buscó consejo con sinceridad. Lumi soltó una risita. Nunca me he ocupado de él, así que ahora te toca a ti. Espera, déjame que nuestro jefe le avise primero, y luego podrás intervenir. Shang Shitao temblaba de ansiedad mientras le enviaba un mensaje a Luan Nian a través del chat interno. Hola, Luke. Como mi mentora Lumi está a cargo del caso de la colaboración entre Guangzhou y Shenzhen, me ha asignado la supervisión de las tareas finales de los proyectos del Departamento de Planificación que están a punto de concluir. Agradecería tu ayuda. Ella miró disimuladamente hacia la oficina de Luan Nian, donde él estaba sentado frente a su computadora. A Shang Shitao le perlaban las palmas de las manos con sudor. Tras lo que pareció una eternidad, el avatar de Luan Nian se iluminó y respondió con solo 2 palabras: cambiar de persona. Fue exactamente como se esperaba. El viernes por la noche de su primera semana de trabajo, Shang Shitao se enfrentó a un dilema. ¿Cómo debía proceder si él exigía un cambio de personal? Llamó a Lumi, pero Lumi ya estaba en una discoteca gritando por teléfono. «Oye, chica, estoy disfrutando de mi fin de semana.
Aunque se caiga el cielo, lo solucionaremos el lunes. Pero esa firma. Antes de que Shang Chitao pudiera terminar la frase, Lumi ya había colgado. La firma seguía sin aparecer y el departamento de finanzas la estaba exigiendo. Shang Chitao murmuró el resto de sus palabras para sí misma, dejó escapar un gemido y se desplomó sobre su escritorio. Tras un largo rato, reunió el valor suficiente para levantarse, cogió la carpeta y fue a buscar a Luan Nian. Su secretaria ya se había marchado, así que Shang Chitao no podía pedirle ayuda. Tenía que enfrentarse a él directamente. Si se niega a firmar, simplemente dejaré la carpeta en su escritorio y le diré que ya he terminado con el asunto. Si me vuelve a pedir que renuncie, le diré, «Tú no eres mi jefe». Con una determinación ingenua, Shang Chitao ensayó mentalmente cada posible plan para enfrentarse a Luan Nian. Armándose de valor como si marchara hacia su perdición, llamó a la puerta de su despacho. Una voz grave respondió desde dentro, «Adelante». Capítulo 8. Siempre duro, a veces blando. Shang Chitao empujó la puerta, creyendo que el gesto conllevaba un impulso imponente. Sin embargo, al entrar, vio a Luan Nian con una expresión radiante en el rostro, hablando por teléfono. Al notar que Shang Chitao sostenía una carpeta, señaló el escritorio y le indicó que la dejara. Su ímpetu se desvaneció al instante, aunque interiormente seguía tocando un pequeño tambor, lista para hacer sonar los tambores de guerra en el momento en que comenzara una pelea. Sus pensamientos mezquinos estaban todos escritos en su rostro, pareciendo completamente tontos a los ojos de Luan Nian. Pero le dedicó a Shang Chitao una leve sonrisa indiferente, llevándose un dedo a los labios en un gesto para que guardara silencio. Shang Chitao estaba algo desconcertada. Se acercó y dejó la carpeta, escuchándolo hablar en voz baja por teléfono. Entonces, hazme el honor de cenar juntos este fin de semana. En cuanto al concierto que mencionaste que querías ver la última vez, conseguí 2 entradas. Sostenía el teléfono con una mano mientras abría la carpeta con la otra, comenzando a leer desde la primera página. Desde el otro extremo de la línea, se oyó la risa clara y agradable de una mujer. ¿Me estás dando un trato especial? Es un honor para mí, respondió Luan Nian, continuando la conversación telefónica mientras revisaba los documentos, ignorando por completo a Shang Chitao, que estaba allí de pie. Shang Chitao se sentía incómoda. La última vez fue una ruptura, esta vez una cita. Bueno, justo cuando llueve, diluvia. Él acababa de decir que quería reemplazarla, y ahora ella se había metido de lleno en su camino. Sentía que sin querer había escuchado demasiados secretos de Luan Nian. Si esto continuaba, seguramente no toleraría su presencia. Así que agitó la mano frente a él, señalando la puerta como preguntando, ¿debería irme? Luan Nian la miró fijamente, con una expresión impenetrable, sin aprobar ni rechazar nada. Shang Chitao no tuvo más remedio que quedarse allí de pie, escuchando su llamada. Sus malditos dedos pasaban las páginas del archivo con demasiada lentitud, haciendo que Shang Chitao sintiera que el tiempo se había detenido. Miró por la ventana. La mitad de las luces del edificio de oficinas de enfrente se habían apagado. Luego, echó un vistazo a su reloj. El último autobús ya se había marchado. Hoy tendría que conformarse con el servicio de taxi de la empresa. Entonces te recojo mañana por la noche. He reservado un restaurante. Cenaremos primero. Luan Nian finalmente colgó el teléfono y comenzó a revisar los documentos del proyecto con seriedad. Leyó los archivos en silencio, lo que inquietó cada vez más a Shang Chitao. Pero lo más angustioso no fue eso, sino que Luan Nian, sentado frente a ella, se tomó su tiempo para firmar como si viera el documento por primera vez. Al llegar finalmente a la última página donde se requería la firma, Shang Chitao sintió un atisbo de emoción solo para escuchar a Luan Nian preguntar, ¿cuál es el gasto total de este proyecto? 740,000, con 2 decimales. Shang Chitao se quedó perpleja. No conocía la cantidad con 2 decimales. Solo había ido a ver a Luan Nian en nombre de Lumi para obtener su firma. Antes de entrar, había echado un vistazo al documento y a la cantidad, pero no se había fijado bien en los decimales. 741,300, dijo Luan Nian, recostándose en su silla. La próxima vez que vengas a hablar de trabajo con alguien, sobre todo conmigo, asegúrate de haber comprobado todos los detalles. De lo contrario, te reemplazaré. ¿La próxima vez? ¿Así que esta vez no la estaba reemplazando?
Shang Shitao sintió de repente que el temperamento de esta persona era realmente extraño. ¿No era él quien había escrito reemplazar en el programa de comunicación antes? ¿Acaso alguien le había hackeado el ordenador? Los pensamientos de Shang Shitao se reflejaban en su rostro, y Luan Nian pudo leerlos de un vistazo. Una estupidez sin remedio. ¿Acaso Xiangling y Tracy estaban locas? ¿Temían que el equipo avanzara demasiado rápido y por eso contrataron a semejante carga? Firmó con un gesto teatral y le devolvió la carpeta a Shang Shitao. Ella lo tomó y dijo con seriedad: «Entonces te lo dejo a ti». ¿Dejarme qué? El trabajo final de estos proyectos. Contaré con tu ayuda. Luan Nian no se sorprendió al oírla decir eso. Era el tipo de persona que escribiría: «Luke me aconsejó que cambiara de trabajo» en el acta de una entrevista. ¿Qué no haría? He guardado tu número en la agenda interna, pero mi sistema telefónico aún no se ha actualizado. Te llamo ahora para que guardes el mío. En caso de emergencia, me pondré en contacto contigo». Shang Shitao dijo todo esto de corrido. Sacó su teléfono y marcó el número de Luan Nian. Ya lo tenía decidido. Se negaba a tenerle miedo. Dado que las cosas habían empezado tan mal, lo peor que podía pasar era que la despidiera. ¿Qué podía temer? Como mucho, tendría que empezar de cero. Ella marcó su número y esperó a que Luan Nian se burlara de ella, pero extrañamente él tomó su teléfono y preguntó: «¿Cómo se escribe tu nombre?» Shang como en noble, Chi como en partículas clásicas, Tao como en flor de durazno. ¿Nombre en inglés? Flora. Luan Nian guardó el número de Shang Shitao y volvió a colocar su teléfono sobre el escritorio. Flora Shang. ¿Algo más? No. Que tengas un buen fin de semana. Shang Shitao tomó su carpeta y salió rápidamente de la oficina de Luan Nian. De vuelta en su escritorio, dejó escapar un largo suspiro de alivio. La primera semana de trabajo por fin había terminado. Se sentía a la vez difícil y no tan difícil. Shang Shitao no lograba articular bien sus sentimientos. Se sentó en silencio en su escritorio un rato, ordenando sus emociones confusas antes de levantarse y abandonar la oficina. Necesitaba dormir desesperadamente. La semana había sido caótica y agotadora, y solo ahora sentía el cansancio. De pie en la entrada de la empresa, intentó parar un taxi durante un buen rato sin éxito. Al otro lado de la calle, un borracho le silbó, recordándole de repente el chiste sobre prostitutas, clientes y anunciantes que su compañero le había contado el primer día. Le dio un poco de miedo. Luan Nian pasó en coche y vio al borracho al otro lado de la calle y a Shang Shitao temblando junto a la carretera, con el aspecto de una criatura miserable abandonada por el mundo. Suspiró, frenó bruscamente, dio marcha atrás para detenerse frente a ella, bajó la ventanilla y preguntó: «¿A dónde vas?». Al ver a Luan Nian, Shang Shitao sintió como si hubiera encontrado a su salvadora. Comparado con ser acosada por un borracho, prefería soportar las burlas de Luan Nian. Abrió la puerta del coche y entró. «No pude conseguir un taxi. ¿Podrías dejarme en una zona más concurrida?». «¿Encontrarás un taxi allí?», replicó Luan Nian. Shang Shitao no tenía ni idea de lo difícil que era parar un taxi en las calles de Pekín a medianoche. Se sonrojó. «Pero vivo bastante lejos. Siento molestarte. Si sientes la molestia, ¿por qué te subiste a mi coche?». Luan Nian odiaba esa cortesía tan forzada. ¿Qué sentido tenía ser cortés? Shang Shitao realmente quería golpearlo. En sus escasos 22 años de vida, jamás se había topado con una persona tan extraña. Pero ahora, sentada en su coche, se sentía algo desanimada. Le dedicó una sonrisa forzada a Luan Nian. «Qué extraño. ¿A dónde vas?». Luan Nian no tenía intención de seguir conversando y le preguntó directamente: «Quinto Anillo Norte. Muchas gracias». Tras una semana con Lumi, Shang Shitao ya dominaba la esencia del dialecto de Pekín. Luan Nian no le dedicó más palabras y arrancó el coche. El agradable aroma a colonia masculina en el interior era refrescante y revitalizante, animando a Shang Shitao. Sin saber qué decirle a Luan Nian para entablar una conversación trivial y temiendo decir algo inapropiado y provocarlo, guardó silencio y miró por la ventana. La ciudad se había silenciado, e incluso los vendedores ambulantes nocturnos estaban en silencio. Tras lo que pareció una eternidad, oyó a Luan Nian hablar. «¿Sabes el camino?». «¿Eh?». Luan Nian la miró y simplemente se detuvo a un lado de la carretera. «¿Puedes darme indicaciones?». Shang Shitao se había mudado hacía solo unos días y era pésima con las direcciones. La pregunta de Luan Nian la dejó perpleja. Miró por la ventanilla del coche.
El lugar le resultaba a la vez desconocido y familiar. Negó con la cabeza sin pensar. Lo siento, acabo de mudarme. Luan Nian no se sorprendió. Tocó el sistema de navegación del coche y le preguntó, ¿a qué barrio? Shang Chitao le dijo el nombre del barrio, un lugar del que Luan Nian había oído hablar, conocido como la ciudad dormida de Pekín. Debía de ser muy ingenua, sin tener en cuenta el tiempo que le costaba. ¿Acaso su sueldo no le alcanzaba para vivir más cerca de la empresa? Estúpido. Reafirmó en su mente su opinión sobre Shang Chitao, arrancó el coche, la dejó en la entrada de su barrio, no dijo nada más y se marchó en cuanto volvió a arrancar el motor. Shang Chitao ni siquiera tuvo tiempo de darle las gracias. Entró, se aseó y finalmente se acostó, pero no pudo conciliar el sueño. Tras sostener el teléfono durante un buen rato, sintió que debía mostrarle al menos un poco de cortesía. Así que buscó a Luan Nian y le envió un mensaje. «Gracias, Lucky». Luan Nian no respondió. Claro que no lo haría. Luan Nian era el más perezoso. Le disgustaban las formalidades innecesarias y las interacciones sociales sin sentido. Había hecho un favor, pero no esperaba gratitud. Así era él. Capítulo 9. No está a la venta. Shang Chitao durmió toda la noche. Cuando abrió los ojos al día siguiente, oyó voces hablando en la sala de estar. ¿Almorzamos juntos? Vamos a conocernos mejor. Era Sun Yu, a quien le gustaba hacer amigos. Claro, no sé cocinar, así que me encargaré de comprar la comida. Esa era la voz de Yuan Shu, que Shang Chitao ya había oído antes. Saltó de la cama, buscó su ropa interior y se la puso. Luego se puso una camiseta suelta y abrió la puerta. Sonriendo mientras les preguntaba, ¿están planeando una reunión? Sí, hoy es la primera vez que todos en la habitación 601 estamos aquí, así que vamos a comer algo y a conocernos, dijo Sun Yu. La empresa de su novio estaba de viaje de integración de equipos en las afueras de Pekín esta semana, así que ella aún no tenía que ir a verlo. Yo también quisiera unirme, ¿está bien?, preguntó Shang Chitao, buscando la opinión de todos. A ella también le gustaban las reuniones animadas. Como era nueva en la ciudad, siempre había querido hacer amigos. Otro chico al que no conocía también sonrió y dijo, «Por supuesto». Llevaba una camiseta con el logo de la empresa que Shang Chitao reconoció. Se quedó un poco sorprendida. Pekín era en efecto una ciudad donde abundaban los talentos ocultos. La gente podía parecer corriente en la calle, pero nadie era realmente un simple extra. Entonces, déjenme presentarles a todos. Sun Yu actuó como un verdadero casamentero. Shang Chitao, Sun Yuanshu, Chang Lei. Todos los jóvenes rieron. Vamos a comprar víveres. Chang Lei y Sun Yuanshu se ofrecieron a hacer la compra. Sun Yu se quedó junto a la ventana observándolos alejarse. Luego se volvió y le preguntó a Shang Chitao, ¿tienes novio? No. Entonces, llévate bien con estos dos chicos. Sus trabajos son realmente buenos, auténticas estrellas emergentes en la industria de Internet. Sun Yu habló con pragmatismo. Luchar solo en esta ciudad no era tan bueno como tener a alguien a tu lado. Si esa persona tuviera un ingreso decente, la vida sería relativamente más fácil. Shang Chitao se sonrojó. No tengo prisa, acabo de graduarme y quiero concentrarme en mi trabajo. El trabajo y las citas no tienen por qué ser incompatibles. Shang Chitao agitó rápidamente las manos. No, vivir bajo el mismo techo sería demasiado incómodo. Sun Yu soltó una risita. Como una chica vivaz y encantadora de Guizhou, le encantaba ser de Celestina. Shang Chitao no estaba de humor para eso. Su mente estaba llena de trabajo, cautelosa y precavida. ¿Sabes qué? En mi primer día de trabajo, un jefe me dijo que renunciara. Shang Chitao suspiró. Estoy un poco nerviosa. No parecía estar bromeando. ¿Lo ofendiste? No. ¿Le gustas? Probablemente no le falten novias. Entonces, ¿por qué quiso despedirte el primer día? Claro, ¿por qué? Shang Chitao llevaba días dándole vueltas y no lograba entenderlo. ¿Podría ser porque era la más mediocre de la promoción de recién graduados? Quizás sí. Desconcertada, fue a lavarse y a poner la ropa. Cuando casi había terminado, los chicos regresaron con 4 bolsas llenas de comida. Shang Chitao preguntó rápidamente, ¿cuánto costó? Dividamos los gastos. No hace falta, dijo Sun Yuanshu sonriendo y negando con la cabeza. No seamos compañeros de piso que se pelean por unos céntimos de luz. Estamos lejos de casa, así que cuidémonos los unos a los otros. Esta pequeña cantidad no importa. Chang Lei también negó con la cabeza. Eso sería demasiado deliberado.
La próxima vez les toca a ustedes. Claro, dijo Sun Yu, poniéndose un delantal y dirigiéndose a la cocina. Déjame demostrarte mis habilidades. Yo solo sé cocinar fideos. Shang Chi-tao se sintió un poco avergonzada. Sus limitadas habilidades culinarias no eran precisamente algo de lo que presumir. Tú encárgate de la preparación, sonrió Sun Yu mientras le entregaba el ajo y luego se giró para limpiar el pescado y picar las costillas con destreza. Los chicos se agolpaban junto a la puerta de la cocina, observando los rápidos movimientos de Sun Yu, y no pudieron evitar exclamar: hoy en día, las chicas que saben cocinar son escasas. Shang Chi-tao le hizo un gesto de aprobación a Sun Yu con el pulgar. Increíble. Su rostro, sonrojado por el calor de la cocina, reflejaba una expresión de claridad e inocencia juvenil, como la de una estudiante aplicada y aplicada. Chang Lei miró a Sun Yuanshu y se aclaró la garganta. ¿Todos pueden tolerar la comida picante?, preguntó Sun Yu al grupo. Sí, asintieron varios. Al oír esto, Sun Yu corrió a su habitación y sacó un frasco de chiles picados. Luego, empujó a Shang Chi-tao para que saliera de la cocina. Vete, que va a salir humo. Tras cerrar la puerta de la cocina, el aroma pronto se extendió. Shang Chi-tao aspiró el aire y sintió de repente cómo la soledad de la última semana se desvanecía. ¿En una ciudad como esta es fácil que la gente haga amigos? Los jóvenes se sentaron juntos, todos un poco tímidos. ¿Quieres tomar algo?, preguntó Sun Yu. Tenía buena tolerancia al alcohol, pues se había criado en el pueblo de Mao Tai. En la celebración de su primer cumpleaños, los ancianos le habían dado de beber vino, y su paladar estaba impregnado del rico aroma del licor fermentado de Mao Tai. Los chicos asintieron con la cabeza, pero Shang Chi-tao se disculpó. Yo no bebo. ¿Una chica del noreste que no bebe?, le preguntó Chang Lei. Bueno, no todos los habitantes de Mongolia Interior saben montar a caballo, se defendió Shang Chi-tao. Entonces, nada de beber. He-she. Chang Lei se rascó la nuca. La gente culta no presiona a las chicas para que beban a menos que ellas quieran. Se levantó para buscar una Coca-Cola y Sun Yuanshu le hizo a Shang Chi-tao una pregunta más. ¿Puedes beber bebidas frías? Sí. Todos eran vagabundos lejos de casa, del sur al norte, del oeste al este. Sentados juntos, la distancia se desvaneció de repente y a todos se les llamó colectivamente forasteros. Así que charlaron de todo, desde el mediodía hasta el anochecer, con la sensación de que aún les faltaba algo. Sus conversaciones eran interesantes, anécdotas divertidas de sus trabajos. Shang Chi-tao, al ser nueva en el trabajo, no tenía mucho que contar, así que escuchaba en silencio. Resultó que había muchos tipos de trabajo. Sun Yuanshu trabajaba en el campo del Big Data. Habló sobre la lógica de las aplicaciones de Big Data y los problemas que podían resolver. Compartió cómo él y sus colegas una vez lanzaron computadoras en una sala de reuniones por un problema de lógica en el rastreo de datos, lo que provocó la risa de Sun Yu. En cuanto a Chang Lei, trabajaba en la comercialización de productos, tratando con gente diferente cada día. Los viajes de negocios, la investigación, las fiestas y el modelaje le habían dado un aire pícaro. En los años siguientes, Shang Chi-tao conoció a muchos peces gordos del mundo de la comercialización y descubrió que la mayoría se parecían a Chang Lei. Y el propio Chang Lei se convirtió en uno de esos peces gordos. Sun Yu comenzó su carrera en ventas. Había trabajado como vendedora en una empresa líder en pantallas visuales, pero renunció rotundamente después de que su jefe reasignara a sus clientes a otros compañeros. ¡Qué grupo de gente tan interesante! Mientras lavaba los platos, sonó el teléfono de Shang Chi-tao. Se apresuró a contestar y escuchó la voz de Lumi. «Hola, chica. Vi que el proceso de pago del proyecto de ayer está casi terminado. Recuerda recordarle a Luke que apruebe el correo electrónico de confirmación de pago». «Entiendo». Tras colgar, Shang Chi-tao recordó que el día anterior él había invitado a alguien a cenar y a un concierto por teléfono. Miró la hora, lo pensó un rato y decidió enviarle un mensaje. «Hola Luke, con respecto al pago del proyecto de ayer, el Departamento de Finanzas ha iniciado el proceso. Hay un último correo electrónico que requiere tu aprobación y confirmación. Disculpa las molestias». Luan Nian tardó en responder con un simple «de acuerdo» y nada más. Por suerte, el asunto se resolvió. Shang Chi-tao abrió su computadora para revisar sus correos electrónicos, esperando que se completara el proceso final, pero Luan Nian aún no lo había aprobado ni siquiera a las 9 de la noche.
¿Por qué no lo han aprobado todavía?, le preguntó Lumi. Le envié un mensaje y me respondió con de acuerdo. ¿Quizás está ocupado? Shang Chitao no estaba del todo seguro. Vuelve a preguntar. Lumi animó a Shang Chitao a tomar la iniciativa y luego la consoló. No tengas miedo, eres la mejor. Bueno, Shang Chitao envió otro mensaje a Luan Nian. Hola Luke, ¿podrías aprobarlo cuando tengas un momento? No, no podía. Luan Nian no le respondió. Guardó el teléfono en el bolsillo. El concierto estaba a punto de terminar y Zhang Lan, a su lado, seguía mirando atentamente. Luan Nian detestaba esta aburrida noche de fin de semana, pero este cliente importante era difícil de convencer, y la junta le había asignado el caso. Luan Nian conocía sus límites, charlaba con ella de todo, manteniendo una distancia ambigua. Ella tampoco era ingenua, e incluso al entrar en la sala de conciertos, no había cedido. Luan Nian tampoco tenía prisa, manteniéndola en vilo. Aunque lo consiguiera, no ganaría dinero extra, así que, ¿para qué apresurarse? Pero Shang Chitao era realmente persistente. Llegó otro mensaje. ¿Podría aprobarlo lo antes posible? El departamento de finanzas está a la espera. ¿Qué esperen? Bueno, ¿sucede algo? La mujer que estaba a su lado se inclinó hacia el oído de Luan Nian y susurró, dejando que su seductora fragancia flotara en el aire. Nada. Gracias por acompañarme al concierto, dijo Zhang Lan, rozando suavemente el dorso de la mano de Luan Nian con la punta de los dedos, un gesto sutil y provocativo. Luan Nian no era ajeno a esos coqueteos, pero no tenía ningún interés en Zhang Lan. Le tomó la muñeca y lentamente le devolvió la mano hasta la rodilla. Él no era un gigoló, él no se vendió. Capítulo 10. ¿Estás escuchando a escondidas? Al final de una noche tediosa, abajo, en el apartamento de Zhang Lan. ¿Quieres tomar un té?, le invitó Zhang Lan. Una mujer que había superado tormentas comprendía la vida a la perfección. Si algo le gustaba, iba tras ello, sin importar quién fuera. Ambos somos adultos. Entiendo lo que quieres decir. Luan Nian encendió un cigarrillo. Pero es innecesario. Lumine no es mía. Incluso si firmamos este contrato, solo significa que mi equipo tendrá que trabajar horas extras con más diligencia. Zhang Lan miró a Luan Nian. Realmente tenía una cara que parecía indiferente y difícil de abordar, pero a Zhang Lan le gustó. El contrato se firmará según lo previsto y el pago por adelantado se realizará según lo programado. Zhang Lan sonrió de repente. Si de verdad vinieras conmigo, la verdad es que me daría un poco de miedo. Estas cosas también requerían tacto. Zhang Lan probablemente vio claramente que Luan Nian era alguien a quien no se podía convencer ni con tácticas suaves ni contundentes. Había tiempo de sobra, no había prisa. Gracias, de nada. Zhang Lan se dio la vuelta y avanzó. Al llegar a la entrada de la escalera, miró a Luan Nian con una sonrisa traviesa en la comisura de los labios. ¿De verdad no vas a subir? Luan Nian se encogió de hombros y subió a su coche. Era casi medianoche y ya había desperdiciado la mitad del fin de semana. Llegó a casa, se duchó, abrió una botella de refresco frío y planeaba terminársela antes de revisar sus correos electrónicos. Pero Shang Chitao era realmente persistente. Le llegó otro mensaje. «Hola Luke, ¿ya te dormiste?» ¿Qué prisa hay con el pago? Incluso si lo aprobara en plena noche, ¿se podría procesar? ¿Acaso Shang Chitao no pensaba con claridad? Llamó a Chang Ling, que claramente seguía charlando, pues el ruido al otro lado de la línea era ensordecedor. Alex. Oye, Luke, ¿misión cumplida gloriosamente? Cambia a la persona. ¿Qué? Quiero que reemplacen a la persona que era la enlace del departamento de mercadotecnia con nuestro equipo. ¿Por qué? Sang Ling parecía un poco ebrio. ¿Por qué reemplazarla? Porque es lenta. Ya sabes que no soporto a la gente lenta. Pero no hay nadie más en el departamento de mercadotecnia. Los han enviado a todos fuera de la ciudad para ser ejecutados. Ten paciencia unos días más. Cuando el personal regrese, la reemplazaré. Shang Ling ignoró a Luan Nian. La conocía demasiado bien. Si alguien le caía mal, encontraría la manera de reemplazarlo. Pero Shang Chitao era una chica tan diligente y trabajadora. Si la reemplazaban esta vez, ¿cómo podría desempeñar su trabajo en el futuro? Luan Nian no le dijo nada más. Abrió su portátil y respondió al correo de aprobación. Antes incluso de que pudiera cerrarlo, llegó el mensaje de Shang Chitao. Recibido, gracias por tu dedicación. Claramente, ella había estado esperando todo el tiempo. Luan Nian se dio cuenta de que Shang Chitao no tenía otras virtudes,
Su mayor virtud era la paciencia y un buen carácter. Era alguien a quien no se podía convencer ni con tácticas suaves ni contundentes, y encontrarse con alguien tan ajena a las emociones le provocaba dolor de cabeza. ¿Hay algún otro trabajo que requiera mi participación?, le preguntó Luan Nian. Sí, pero no es urgente. Es muy tarde hoy, así que no interrumpiré su descanso. ¿Me lo guardas para molestarme mañana? Luan Nian no quería complicar las cosas a propósito. Si no se solucionaba hoy, sería mañana. No quería que Shang Zitao le arruinara el domingo. La llamó directamente y escuchó su saludo nervioso. ¿Qué más requiere mi atención? Luan Nian se saltó las formalidades y fue directo al grano. También está el lugar de la reunión anual de la empresa que necesita su confirmación. Hablaré de eso con Alex el próximo lunes. Además, es necesario confirmar el progreso en el uso de los materiales y el presupuesto del tercer trimestre solicitado por el Departamento de Planificación. Háblale al gatito. Entonces, por ahora no hay nada más que hacer. Disculpe las molestias. Luan Nian hizo una pausa de 2 segundos, reprimiendo su frustración. Está bien. Buenas noches entonces. Shang Zitao dijo buenas noches con un dejo de culpa. Sabía que enviar varios mensajes seguidos ese día era algo descortés, pero no tenía otra opción. Tanto su jefe como el departamento de finanzas la presionaban con urgencia. Tras desearle buenas noches, esperó a que Luan Nian colgara primero, respetando la cortesía y dejando que la otra persona terminara la llamada. Luan Nian dejó el teléfono a un lado y bebió un sorbo de agua con gas helada. Las burbujas estallaron en su boca, despejándole la mente. Al volver la vista, notó que la pantalla del teléfono seguía encendida. ¿Acaso Shang Zitao no había colgado? ¿No estás colgando? ¿Estás escuchando a escondidas?, preguntó Luan Nian de repente. Y Shang Zitao se apresuró a explicar. Son las normas de etiqueta en el trabajo. ¿Etiqueta laboral? Maldita sea. Luan Nian maldijo para sus adentros. ¿Acaso un perro se había comido el cerebro de esa empleada? Si bien lo que decía no era incorrecto, ¿no podía ser más flexible? Reprimiendo su irritación, respondió, colgué demasiado tarde. Pulsó el botón de finalizar llamada, se dio la vuelta y no pudo evitar reírse con exasperación. ¡Qué mente! Shang Zitao finalmente se durmió. A la mañana siguiente, se despertó con el suave murmullo del exterior y de repente se enamoró de aquella casita. Sus compañeras de piso eran maravillosas, alegres, optimistas e idealistas. Volver después del trabajo a un nido tan acogedor le hacía sentir increíblemente afortunada. No se había topado con ninguna de las horribles historias de alquileres que había leído en internet, salvo que la habitación no era la que le había descrito el agente. Se levantó, se vistió, cogió el lavabo y abrió la puerta, viendo a Sun Yu y Sun Yuanzu sentados allí trasteando con un ordenador. Ambos compartían el apellido Sun, lo que los hacía parecer parientes. ¿Ya te levantaste?, la saludó Sun Yu, y Shang Zitao asintió, mientras sus gafas se le resbalaban por la nariz. ¿Te quedan sueltas las monturas? Te las ajusto enseguida, le dijo Sun Yuanzu mientras se ajustaba las gafas. Claro, gracias. Shang Zitao fue a cepillarse los dientes y lavarse la cara. Su piel era naturalmente hermosa y solo necesitaba cuidados básicos para lucir fresca y saludable. Con una rebanada de pan y un vaso de leche, con el rostro aún radiante, se sentó frente a ellos. Le encantaba el pan con leche, una combinación de la que nunca se cansaba. ¡Listo! Sun Yuanzu pulsó el botón de reinicio y deslizó el ordenador hacia Sun Yu. ¡Échale un vistazo! ¡Genial! Ya está arreglado. Muchísimas gracias, expresó Sun Yu con gratitud. No hay problema, dijo Sun Yuanzu, dándose la vuelta y regresando a su habitación con una caja de herramientas. Déjame ver tus gafas, le dijo a Shang Zitao. Ella se las quitó y se las entregó, observando cómo Sun Yuanzu sacaba un pequeño destornillador de su caja mágica y le ajustaba las gafas con unos giros rápidos. ¿Probarlos? Shang Zitao se los puso y efectivamente ya no se le resbalaban. Le sonrió a Sun Yuanzu. ¿Muchos hombres tienen una caja de herramientas como esta? Tal vez. La mirada de Sun Yuanzu hacia Shang Zitao tenía un matiz diferente, un toque más tierno. Recordó la noche en que se conocieron, cuando ella se había asustado muchísimo con su maleta con ruedas. La forma en que huyó, presa del pánico, aún le hacía sentir remordimiento. He quedado con unos amigos de la universidad para jugar a un juego de mesa más tarde. ¿Os apetece?, les invitó Sun Yuanzu. ¿Sanguosha?
Los ojos de Shang Chitao se iluminaron. Solía jugar a ese juego con sus compañeros de clase en la escuela. Sí. ¿Quieres venir? ¿Nos vamos? Shang Chitao le preguntó a Sun Yu. ¡Vamos! Todos eran solteros y no tenían mucho que hacer los fines de semana. Reunirse para relajarse un rato les pareció una alegría. Tomaron el metro hasta el punto de encuentro, donde vieron a varios hombres y mujeres de aspecto diverso. Shang Chitao había intuido que Sun Yuansu se había graduado de una buena universidad, pero nunca imaginó que fuera tan prestigiosa, la mejor del país. Sus compañeros también eran amables y simpáticos. Una compañera incluso fue a pedir café para Shang Chitao y Sun Yu, y el grupo pronto se contagió del ambiente animado del juego. Resultó que los mejores estudiantes también jugaban a juegos de mesa y eran bastante buenos en ello. Shang Chitao fue elegido como leal y escogió a Sun Shangxiang. Sun Yuanchu era el señor y escogió a Liu Bei. Tan pronto como comenzó el juego, le otorgó generosamente todas sus armas a Shang Chitao mediante la habilidad Benevolencia, lo que provocó que todos se burlaran. Yuanchu, como señor, dejas que la belleza nuble tu juicio. Shang Chitao se sonrojó, apretando sus cartas con fuerza. En la primera ronda, alguien la atacó y rápidamente se quedó con solo un punto de vida. Cuando otro jugador usó Invasión Bárbara, Shang Chitao se quedó sin vida, pero Sun Yuanchu le dio un melocotón para restaurarla. El grupo estalló de nuevo. ¡Oh, nuestro señor! Finalmente le tocó jugar. Tuvo suerte con sus robos. Todas cartas de armas. Sun Yuanchu le dio 2 más y las equipó una por una, cambiando de armamento hasta que finalmente montó la ballesta Chugei y la liebre roja. Luego, apuntando a un jugador a 2 asientos de distancia, lanzó 4 cartas de matar consecutivas, eliminando rápidamente a un rebelde. Después descartó 2 cartas para curarse junto a Liu Bei. Al fin y al cabo, eran jóvenes. Por muy amables o de voz suave que fueran, había momentos de decisión, y el brillo en su rostro era imposible de ocultar. Los demás en la mesa miraron a Sun Yuanchu, luego a Shang Chitao, intuyendo que había algo especial entre ellos. Shang Chitao, sin embargo, no se percató de sus miradas. Su mente estaba completamente concentrada en ganar la partida. Quienes jugaban a Sangwosha solían añadir efectos de sonido a sus movimientos. Cada vez que curaba a Sun Yuanchu decía, «Mi señor, aquí tiene», con una dulzura y un encanto insoportables. Sun Yu, por otro lado, era audaz y fogosa. Le había tocado el papel de espía, interpretando a Lu Meng, guardando todas sus cartas sin jugar ni una sola. Pero eso no le impidió unirse a las bromas. Oye, Sun Shangxiang, ven a dormir conmigo también. Todos los comensales estallaron en carcajadas. Si la suerte pudiera clasificarse, Shang Chitao sentía que tenía una fortuna de primera. En tan poco tiempo había conocido a tanta gente interesante que sentía que gran parte de su soledad se había disipado. Por muy duro que fuera el trabajo, al menos este fin de semana le había dado la oportunidad de recargar energías.